Es decir, hay fechas muy significativas en la política argentina, desde luego. El 25 de mayo, quizás la más importante de todas, el 9 de julio, el 20 de junio con la muerte de Manuel Belgrano, el 17 de agosto con la muerte de San Martín. Hay una cantidad interesante de fechas, pero el 17 de octubre, sin lugar a dudas, se ha incorporado como una de las grandes fechas, como el 15 de junio, por ejemplo, que fue el día de la reforma universitaria. El 17 de octubre es un día de cambios en la Argentina, de cambios de época. Y entonces, bueno, da para tanto, y el programa de radio no me da para tanto, pero ayer estaba justamente leyendo un libro que se llama Reforma Política y Reforma Agraria, la salida de la crisis argentina, de Juan Guido Pastorino, que fue un hombre también del Partido Socialista, un hombre, lógicamente, que falleció hace ya varias décadas, y que en 1970 estaba escribiendo este libro. Yo tuve la diosa fortuna de conocerlo allá por la década del 70, siendo yo un adolescente joven y él siendo un hombre grande, pero que el haber sido un hombre grande le había permitido atravesar lo que fue el nacimiento del radicalismo, toda la etapa del irigoyenismo, de Alvear, vuelta de Irigoyen, el golpe del 30, todo lo que fue la década infame sobre la cual él hace caer rayos y centellas, lógicamente, porque fue una infamia total aquella década de 1930 a 1943. Y él hace una historia de aquellos años muy, pero muy interesante, Juan Guido Pastorino, en su libro Reforma Política y Reforma Agraria, y también hace un análisis pormenorizado del nacimiento del peronismo. Y bueno, más adelante él va a concluir cuáles son las soluciones a los graves problemas que tiene la Argentina, pero eso es otro capítulo aparte. Esto lo señalo porque en un punto él toma un relato de Ángel Perelman. Por eso hice toda esta introducción, para decirle que esto lo saco de un libro. Ángel Perelman era obrero metalúrgico, fundador y primer secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, y describe la incorporación de la clase trabajadora al peronismo con las siguientes palabras, y espero poder expresar a través de estas palabras lo más exactamente posible lo que ocurrió en aquella fecha. Entonces dice Ángel Perelman: resuelto por la CGT el lanzamiento de la huelga revolucionaria, en la mañana del 17 de octubre vinieron a buscarnos al sindicato unos compañeros de barracas. ¿Qué pasa?, preguntamos. En Avellaneda y Lanús la gente está viniendo al centro. ¿Cómo es esto? No sabemos quién largó la consigna, pero toda la gente está marchando desde hace algunas horas hacia Buenos Aires. La cosa viene sola. Lo único que sabemos es que Evita está en un auto recorriendo los barrios y difundiendo la orden del paro general. En realidad, la idea de volcarse sobre la Plaza de Mayo brotó espontáneamente en el seno profundo de las masas populares, porque de otra manera no hubiera podido surgir. No hay orden alguna capaz de movilizar a un tiempo a centenares de miles de hombres, mujeres y niños, sino cuando esas multitudes sienten la necesidad de manifestarse en los momentos decisivos de su existencia. Nos lanzamos a la calle. La policía estaba intentando disolver y reprimir a la multitud. Después del mediodía comenzó a cambiar. Los vigilantes perdían su aire de autoridad. Nos miraban con una actitud confusa o con una vaga simpatía. No había fuerza policial capaz de imponerse a una muchedumbre que brotaba de todos los rincones de la ciudad. Un pequeño grupo de muchachos venían coreando el nombre de Perón. El que iba al frente enarbolaba una escoba con un letrero en la punta que decía: los que están con Perón,
que se vengan al montón. Y se plegaron a la columna. Montonera viene de montón, y no es inútil recordarlo ahora. Bueno, sigue lógicamente todo el relato, ahora hablo yo, y no se puede dejar de compartir aquel enorme sentimiento, motor de nuestra historia que llega a nuestros días y que tenía que ver con muchos años de injusticia, muchos años de explotación, de marginación, de exclusión, muchos años en los que la clase trabajadora, que había venido creciendo por la industrialización del país, una industrialización que tenía, por un lado, un origen propio de personas que querían industrializar la Argentina, pero que se aceleró con la Primera Guerra Mundial, que después eso va a representar la posibilidad de sustitución de importaciones y va a representar también la posibilidad de algunas exportaciones a países que habían sido abandonados por sus proveedores habituales, involucrados en la Primera Guerra, y de aquel conflicto y de esta industrialización iba a aparecer en su momento el irigoyenismo, que ya había logrado el voto universal secreto que lo había concedido Roque Sáenz Peña en 1912, y en 1916, en plena etapa de guerra, Irigoyen iba a ganar la presidencia. Después Irigoyen iba a estar hasta el 22, hasta el 28 iba a estar Alvear, y nuevamente Irigoyen, y el golpe del 30, del 6 de septiembre de 1930, y a partir de ese momento y hasta 1943, las masas populares se sumaron a la industrialización de nuestra Argentina, creció la masa obrera, la clase trabajadora, pero no mejoraban las condiciones de vida, y la explotación era muy fuerte, no se cumplían las leyes, no se respetaban las 8 horas de trabajo, no se respetaba la legislación que tenía que ver con los accidentes de trabajo, y tuvo una cantidad de derechos que eran pisoteados, y el Estado funcionaba al servicio de las patronales, y cada controversia que podía tener un obrero era destinado al fracaso, porque lógicamente el Estado y todo el sistema iban a abrogar por defender los intereses de la patronal. Con el golpe de Estado de junio de 1943 eso iba a cambiar. Perón iba a ir a la Secretaría de Trabajo y Previsión. A partir de allí empezaron a surgir una cantidad muy grande de reivindicaciones de los trabajadores, que van desde el aguinaldo hasta la disminución en el valor de los alquileres que se habían hecho insostenibles. Se había dado el estatuto del peón rural, habían mejorado las condiciones de existencia de los peones rurales, que todavía eran una enorme cantidad en la Argentina, mejoraban la situación de los trabajadores, se empezaban a respetar leyes que habían estado elaboradas por los socialistas hacía muchos años, pero que en realidad no habían entrado en vigencia plena por falta de voluntad política del poder que conducía el Estado, y se había generado un vínculo con Perón, con el coronel Perón, un vínculo emocional con un hombre que había actuado a partir de aquel golpe del 43, había actuado con una energía inusitada en favor de los trabajadores, y los trabajadores lógicamente eso lo pudieron apreciar, lo pudieron valorar, pudieron generar ese vínculo extraordinario con aquel hombre que lógicamente estaba cargado de energía, de vitalidad, y además tenía inteligencia y era carismático, de manera que los obreros se acercaban a él y quedaban realmente deslumbrados, porque un coronel, un hombre del ejército, un hombre que a priori pertenecía a un sector ajeno al interés de los más humildes, se había puesto del lado de ellos. Y ese vínculo extraordinario es lo que se trató de cortar. Se trató de cortar en algún momento y se dice, bueno, este hombre ha llegado demasiado lejos, y lo destituyen y lo mandan a la cárcel. Lo mandan a Martín García,
a la isla Martín García. Es de allí donde él virtualmente observa Perón que está, terminada su vida política, que había durado en definitiva muy poco, porque se trataba entre junio del 43 y estamos hablando de octubre del 45, y ya virtualmente creo que hay pruebas de que él, daba por concluido y que pensaba probablemente en hacer una vida distinta a la que había llevado adelante hasta ese momento. Sin embargo, la respuesta de la gente nos hizo esperar. Uno podría decir que Perón hizo mucho para favorecer a los trabajadores y transformarse en su líder, pero sin lugar a dudas, son los trabajadores los que inventan al líder. Los que eligen son los trabajadores, y los que no le dejan hacer quizás lo que como hombre común, que todos somos en definitiva seres comunes, Perón en algún momento pensó en hacer, la clase trabajadora no lo iba a dejar que hiciera, y lo iba a rescatar de la cárcel y lo iba a transformar en su referente, un referente que lo es, observen ustedes, por el resto de su vida. Es decir, Perón ese 17 de octubre marca el nacimiento, si ustedes quieren, la fecha de nacimiento del peronismo, porque ahí es cuando lo rescatan. Después va a haber, todavía va a recuperado y restituido al gobierno. Perón no va a querer tomar el poder si no es a través de elecciones. Interesante, porque algunos, falsificando la realidad, hablan de que el peronismo hace fraude, pero eso no es cierto. Sí, no digo que no pueda haber fraudes marginales en algunos de estos señores feudales de las provincias o algunos de los señores feudales de acá del Gran Buenos Aires, pero no viene de allí, no nos confundamos, no viene de allí. Los fraudes eran anteriores al peronismo. Y Perón se sometió a la voluntad del voto de los hombres todavía en aquel entonces, y en febrero del 46 iba a ganar la elección, se iba a hacer cargo del Poder Ejecutivo Nacional e iba a desplegar las ideas dominantes de aquel tiempo. Yo escucho todavía a muchos reivindicar aquellas ideas para la actualidad. Mi impresión es que aquellas ideas quedaron para aquellos tiempos. En todo caso, debieron, como tenían muchos elementos positivos, se podrían haber ayornado una y otra vez, como todo tiene que ayornarse con el paso del tiempo. No lo estoy diciendo en particular ni para una fuerza ni para otra. El 100% nos tenemos que ayornar todo el tiempo, porque al cambiar las épocas, evidentemente las cosas las ideas se tienen que acomodar a los nuevos cambios. Las ideas vuelven a cambiar la realidad y la realidad nos vuelve a cambiar las ideas. Así es la vida, así es la dialéctica de la historia. Entonces el peronismo desarrolla durante una etapa un modelo que con el paso de los años va a mostrar algunas ineficacias, algunas ineficiencias, y aunque Perón gana con holgura las elecciones de 1952, el sistema cada vez funciona peor. Esta es la realidad. Independientemente de que, lo he dicho toda mi vida, repudio el golpe de Estado de 1955, como repudio la totalidad de los golpes que se dieron en la Argentina, porque creo que hay que permitir que la democracia se desarrolle en plenitud. Y creo que si alguien tiene que poner un punto de origen en esta decadencia que aún nos toca, es el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, ¿verdad? Y que ya vamos en pocos años a cumplir 100 años. Entonces, fíjense que el liderazgo de Perón, a pesar del golpe del 55, no se ve derruido, y muy por el contrario, nos cuenta Juan Guido Pastorino en este libro, que el día posterior al golpe de Estado, la clase trabajadora se hizo más peronista que el día anterior, porque vio las cosas con más claridad. El golpe no era para mejorar la Argentina, el golpe era para deshacer las conquistas de los trabajadores. Por eso, después de 18 años de proscripción, Perón vuelve, saca el 62% de los votos, cerca del 62% de los votos, y bueno, después de años, un tiempo muy turbulento, y de haber gobernado por tercera vez como presidente de la Nación entre, si mal no recuerdo, octubre
del año 73 y el 1 de julio del año 74, que es cuando va a fallecer, bueno, la impronta del peronismo marca todos aquellos años. Y alguien en aquel entonces dijo, algunos se manifestaron, bueno, murió Perón, se terminó el peronismo. Y algunos creen que efectivamente se terminó el peronismo, pero el peronismo como sentimiento da la impresión de que ha perdurado a lo largo del tiempo. Es decir, ya prácticamente vamos a cumplir dentro de poco 5 décadas de la muerte de Perón, y sin embargo hay todavía un amor por parte de una masa importante de argentinos hacia aquel líder. Y ese amor ha sido, yo creo que muchas veces, defraudado por una dirigencia que se dice continuadora, pero que en muchos casos no ha estado a la altura de los tiempos y no ha respondido a los mandatos que en definitiva tenían 3 banderas, que era la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Bueno, pero para profundizar en esto, ya hemos hecho un cacho de historia, pero ahora vamos a tratar de, más que de historia, de observar cuál es la realidad en estos días, de aquel 17 de octubre del 45, ya muchísimas décadas después.